Para la población mexicana, el sector petrolero y eléctrico están llenos de historia. Es por eso que la propuesta de reforma energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, mediante la cual se abrió dicho sector a la inversión privada, se convirtió en un controvertible tema de interés nacional. Según los expertos, con esta reforma se generarán más de medio millón de empleos en este sexenio y unos 2.5 millones de empleos hacia el 2025, al abrirles el paso a oportunidades potenciales de negocios en las áreas de distribución, almacenamiento, petroquímica, gas y distribución y generación de electricidad. Pero, ¿qué ventajas ofrece esta reforma a los mexicanos? El Ejecutivo Federal promovió su reforma energética como la solución al precio de las gasolinas, gas y luz. Esto no necesariamente va a ocurrir. Es decir, las grandes inversiones que llegarán se harán a nivel macroeconómico y se desconoce cuándo los mexicanos podremos sentir los beneficios en los bolsillos. Todo dependerá de las empresas que lleguen y de cómo se fijen los precios ante la oferta y la demanda. El sector energético puede recibir inversiones privadas. Petróleos Mexicanos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, CFE, dejan de ser paraestatales para convertirse en empresas productivas del Estado. Es decir, el gobierno federal sigue siendo propietario pero deja de administrarlas y se convierte en un dueño de régimen corporativo, tipo empresa. En el caso de la explotación de los recursos naturales, se cambió el término de expropiación de terrenos por ocupación temporal de los mismos por el tiempo que dure el proyecto de explotación. Con este cambio, se termina con la expropiación de tierras vigente desde 1917. Esto significa que los dueños de los terrenos y los empresarios que tengan contratos en el sector energético podrán celebrar acuerdos bajo las figuras de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa o permuta. En el caso de la industria eléctrica, como se trata de instalación de infraestructura de plantas eléctricas, se elimina la cuota por comercialización. Los dueños de los terrenos recibirán pagos por ocupación y por daños si es que los hubiera. A partir del 1 de enero del 2016, Pemex deja de ser el único proveedor de gasolinas en el país. Desde esa fecha se abre la importación de gasolina y diésel, es decir, podrán llegar gasolineras de otras marcas nacionales o extranjeras y se podrá elegir con qué empresa se compra el combustible. El mercado también se libera y las empresas particulares que lleguen podrán importar gas para venderlo un año después. El precio de gas licuado de petróleo o LP también se fijará con base en la competencia a partir de enero del 2017. Hoy Pemex tiende al declive productivo por su baja productividad y escasa reinversión de utilidades, lo cual, desde hace años, nos ha hecho desaprovechar la oportunidad de usar el petróleo como palanca del desarrollo económico de nuestro país. Sin embargo, estaremos peor con esta reforma energética. Es claro que debemos transformar a Pemex, pero no como lo propuso el presidente Peña a través de las leyes secundarias del 11 de agosto del 2014. El gran error económico de esta reforma del Ejecutivo Federal consiste en el hecho de que transfiere riqueza al extranjero y desmantela la economía nacional, pues ello aumentará la pobreza y caerá el empleo en nuestro país. A continuación enumero las 10 principales consecuencias económicas de esta reforma y sus leyes secundarias. 1. Rápido agotamiento de reservas petroleras. Si bien es cierto que la agresiva estrategia de extracción de hidrocarburos que esta reforma se propone, sí aumentará la producción petrolera. También es cierto que agotará más rápido nuestras reservas de petróleo. Si los cerca de 14,000 millones de barriles de nuestras reservas probadas nos iban a durar 10 años más a la actual tasa de extracción y reposición, con esta reforma nos durará mucho menos. Lo anterior, combinado con nuestro actual subdesarrollo tecnológico en energías renovables, nos hará perder rápidamente nuestra soberanía energética. 2. Se pierde la oportunidad de empujar la productividad de nuestra economía. Siendo estratégicos, ese petróleo debería servirnos para nuestro desarrollo, para aumentar la competitividad de nuestra industria nacional por medio del abastecimiento barato de insumos derivados de hidrocarburos al resto de la industria mexicana. 3. Aumenta la carga fiscal a Pemex. El aumento de la carga fiscal se puede observar en lo dispuesto 1. En la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, 2.
en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y 3. En las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en este paquete de leyes secundarias. Ahora se exige que Pemex contribuya al menos con el 4.7% del Producto Interno Bruto a fin de que continúe sosteniendo cerca de la tercera parte del presupuesto federal. Entonces, ¿dónde está la presunta descarga fiscal a Pemex de la que tanto se ha alardeado en el discurso oficial? 4. No se generarán empresas nacionales significativamente. La mayor parte de las empresas en el sector energético serán extranjeras. Igualmente, al no existir actualmente un sector bancario nacional con la capacidad financiera requerida para respaldar las inversiones previstas, habrá una influencia creciente de instituciones financieras extranjeras en el sector. Hoy tenemos serios problemas de integración de nuestra industria. Las propias Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía han sido hasta ahora incapaces de articular una estrategia económica de largo alcance a la altura de las necesidades del país. El país sigue sin rumbo económico, sin una definición clara y ordenada de metas. Carecemos de una agencia de desarrollo. Y aún así, este gobierno federal se aventura a dejar en manos de empresas multinacionales nuestras reservas petroleras. ¿Le parece poco el bajo dinamismo actual de la economía mexicana como para debilitarla aún más con la sistemática fuga de activos del país que generará esta reforma energética? 5. No aumentarán significativamente el nivel de actividad económica y de generación de empleos. La renta petrolera representa el 6.8% del Producto Interno Bruto, por lo que aún aumentando la producción como lo proyecta el gobierno federal, esto no incidirá significativamente en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. 6. Aumentará la concentración del ingreso y habrá transferencia de riqueza al extranjero. La Ley de Hidrocarburos prevé requisitos para la asignación de contratos que difícilmente cumplirán empresas nacionales, incluyendo al propio Pemex. Muy pocas empresas mexicanas realizarán actividades en el sector con los perfiles requeridos. Unas pocas empresas, en su mayoría extranjeras, generarían utilidades, pero las transferirían a sus matrices en el extranjero. Si los diputados y senadores que aprobaron esta legislación desconocen la historia de México y no sabían que las condiciones de marginación y dependencia, como las que aquí estoy advirtiendo, son justamente las que llevaron al estallido de la Revolución Mexicana en 1910, ¿acaso entonces también desconocen los errores de otros países? Los desastrosos resultados micro y macroeconómicos en otros países deberían ser suficiente razón para dar marcha atrás a esta reforma energética. Las consecuencias en todos los países donde se han implementado reformas como estas son aumento de la pobreza, pérdida del control gubernamental, desmantelamiento de la industria nacional, fuga de capitales, destrucción del patrimonio nacional, incluyendo el medio ambiente, intervención extranjera, entre otras consecuencias. 7. El gasto público continuará destinándose mayoritariamente a gasto corriente. Aun cuando estas partes de esta legislación prevén destinar ingresos petroleros a fondos de inversión, estos fondos ocupan un bajo porcentaje de estos ingresos comparado con el porcentaje destinado a gasto corriente. Por lo anterior, el impacto de las inversiones seguirá siendo bajo. 8. No se generará ahorro de largo plazo por ingresos petroleros y muy probable aumentará la deuda pública. Ello va en detrimento de nuestros hijos. Véase las condiciones, prácticamente imposibles de alcanzar, en las que podría generarse ahorro de largo plazo de los ingresos petroleros previstas en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, así como las modificaciones a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por su parte, la Ley General de Deuda Pública da autonomía de endeudamiento a Pemex, a lo cual recurrirá constantemente, pues no dispondrá de sus utilidades. 9. No contribuirá a reducir la pobreza, y una vez agotado el petróleo, los niveles de pobreza pueden dispararse. Esta reforma podrá contener por algún tiempo el aumento en los niveles actuales de pobreza, en tanto el gobierno pueda continuar recargándose fiscalmente en Pemex. Sin embargo, a medida que la producción de Pemex decline y las multinacionales hagan efectiva las benévolas condiciones de sus contratos, el gobierno federal no dispondrá de más ingresos petroleros.
esa brecha presupuestal impedirá disponer de recursos para evitar que se dispare aún más los niveles de pobreza en el país. 10. Se desaprovecharán recursos para atacar los determinantes estructurales de la pobreza en México. Esta reforma, al igual que el resto de la política económica y social del país, carece de mecanismos que ataquen los determinantes estructurales de la pobreza. La legislación secundaria no tiene una conexión con inversores en la reducción estructural de la pobreza. A lo anterior se suma el debilitamiento de la industria nacional, proveedora de empleos, la incertidumbre de los precios de los energéticos para los sectores social y productivo, debido a que la fijación de precios quedará fuera del alcance regulatorio gubernamental y de condiciones laborales precarias e inciertas para los trabajadores. La insostenibilidad financiera de los programas sociales será, entonces, el callejón sin salida en el que nos habrá metido esta reforma. Estas consecuencias interactuarán en conjunto, formando un círculo vicioso de baja producción de Pemex, transferencia de riqueza al exterior, baja inversión pública, insuficiente creación de empleos y debilitamiento del mercado interno, con lo que la presión sobre Pemex vuelve a aumentar, sosteniéndose una alta carga fiscal a Pemex, que le impedirá nuevamente aumentar su producción. Así que el precio dependerá de la oferta y la demanda. No habrá un precio fijo para todo el país y, como en cualquier producto en el que hay competencia, los precios se fijarán con base en los costos. Lo que sí habrá es un precio mínimo a la venta a partir del precio actual. Así que precios más bajos a los que tenemos ahora no habrá. México sí necesita un cambio radical en sus políticas y realmente crea reformas que benefician a la patria, no contrarreformas que mutilan los logros alcanzados por generaciones nacionalistas que han defendido sus recursos, y con estas acciones reformistas lo único que han logrado es hundir más económicamente al país, atendiendo solo intereses de particulares y olvidándose de las necesidades del pueblo y el sustento del mismo Estado y su progreso. Para que nuestra nación verdaderamente cambie, se necesitan crear modelos económicos y verdaderas reformas capaces de planificar proyectos concretos para administrar y explotar la gran riqueza que tiene la nación en sus recursos naturales y su mano de obra calificada en todas las entidades, romper los paradigmas que nos mantienen al margen del progreso y generar fuentes de trabajo bien remuneradas, para con ello alcanzar los perfiles de productividad que nuestra nación puede ofrecer y formar parte de las economías del primer mundo. La solución no está en los extranjeros, está en nosotros los mexicanos. La historia no es para contarse ni guardarse en los libros, es para trascender de ella y aplicar lo positivo en las futuras generaciones. El que olvida su historia está condenado a repetir los errores de antaño y caer en el yugo de la ignorancia y la esclavitud. No son pensamientos falsos de patriotismo y nacionalismo muertos en el pasado, son parte del crecimiento de una sociedad en progreso y desarrollo, herencia de nuestras generaciones pasadas que anhelaron un México libre y soberano. No podemos perder nuestra identidad con la globalización, la oligarquía y pensamientos ajenos al nuestro. El territorio de México y sus recursos son de los mexicanos. Como ya lo he comentado antes, la solución no está en el extranjero y su capital, está en medio de todos nosotros como nación.